Se está grabando. Profesor, muy buenos días en Colombia, buenas tardes en Alemania. Estamos en este momento ya en grabación, pero antes que todo agradecerle esta invitación que ha tenido con nosotros, con Ediciones Jurídicas Andrés Morales Panamá, dándole gracias a Dios porque está usted siempre brindándonos nuestras luces y conocimiento a toda la generación que hoy en día queremos tener esa aveniencia académica que siempre ha promulgado usted, siendo uno de los precursores más importantes a nivel mundial en el derecho procesal. Para mí es un honor presentar al profesor Juan Luis Gómez Colomer, una de las personas más importantes en el derecho procesal en, en el mundo. Hoy tenemos pues el honor de presentar al profesor honoris causa Juan Luis Gómez Colomer, catedrático, es un verdadero gigante en el mundo jurídico, doctor en Derecho, catedrático desde 1987, que ha compartido su sabiduría y en prestigiosas universidades como Santiago de Compostela, Valencia, Jean I de Castellón, pero su influencia trasciende en las aulas. El profesor honoris causa ha hecho múltiples estudios en muchas universidades y ha aportado en muchas universidades a nivel latinoamericano. Ha asesorado gobiernos en reformas judiciales en países en todo el continente americano y ha sido autor inmaterial de muchos códigos, entre ellos el de Honduras. Además, ha dirigido grupos de investigación en Italia, en Alemania, España, Colombia, Latinoamérica completa. Es nada menos y nada más que preside la asociación más importante en el mundo, que es la Asociación Alexander von Humboldt en España. Es miembro de las comisiones de investigación y ministro del Ministerio de Justicia, autor de múltiples libros, infinidad de libros en este momento, autoría propia, alrededor de casi 150 libros, y pues ha tenido una trayectoria a nivel internacional importante, reconocido con premios importantes como la Cruz de Honor de Raimundo de Peñor y profesor de muchísimas universidades a nivel internacional. Es sin duda pues un referente mundial del derecho procesal civil y penal comparado. Para mí es un honor, doctor, para Ediciones Jurídicas Andrés Morales, y para todo el gremio de Panamá, ávido de conocer sus posiciones en el derecho procesal y más en el derecho procesal civil que se implementa en este momento a partir del 9 de octubre del 2025 en Panamá, el nuevo Código Procesal Civil. Profesor, un honor, le doy la bienvenida y gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, querido Andrés. Es para mí también un placer y un honor poder participar en la discusión científica cuando un nuevo código está por ver la luz. También me recuerda a viejos tiempos que hemos pasado, tanto con tu apoyo como con el de tu editorial. Incluso estuvimos en Panamá hablando de cuestiones procesales importantes. Y lo que ahora me pides, pues como siempre, la línea tuya no es fácil. No es fácil porque de lo que se trata básicamente es, con ojos extranjeros, pero que conoce un poco el derecho comparado, ver cuál es la calificación internacional del Código Procesal Civil panameño que entrará en vigor este mismo año, en octubre de este mismo año, de 2025. Y eso no es fácil porque los ojos son de extranjero, aunque como español no me siento extranjero en ningún país latinoamericano, básicamente porque yo no he estudiado en ninguna universidad panameña ni he practicado, que sería lo más importante, ni he practicado la profesión en Panamá y por tanto muchas de las cosas que pueda decir seguramente tendrán una explicación, no será tan negativo como pueda parecer, aunque muy negativo no hay nada,
y desde luego desde un punto de vista positivo, que creo que debe ser siempre esa la actitud de los que nos dedicamos a la crítica jurídica, desde ese punto de vista positivo, se trataría de poner el dedo en la llaga para mejorar lo que modestamente creo que es mejorable y valorar positivamente lo que creo que debe ser valorado positivamente. Empecemos, pues, en un análisis, digamos, no superficial, pero tampoco completo del código, porque eso nos llevaría muchísimas horas, yendo a los cuatro o cinco aspectos fundamentales que llevo estos días estudiando, ¿no? Eh, Antes de entrar en su código, creo que es importante que hablemos de las bases de un proceso civil moderno. Y luego, al explicarles lo que se ha hecho en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal, e incluso en el derecho anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos, también en algunos países de América Latina, se ha dicho en la presentación que participé en la elaboración del Código Procesal Civil de Honduras en vigor y también el de Guatemala, que por razones políticas de elecciones no pudo aprobarse por el Parlamento guatemalteco, pues digamos que con esa experiencia, pues intentaré transmitirles en una primera parte de mi intervención lo que yo creo que debe ser la clave de la reforma, siempre opinable y siempre criticable, por supuesto, y después veremos cómo ha, digamos, desde un punto de vista de la realidad, cómo ha trascendido esas experiencias internacionales en la propuesta que ustedes los panameños hacen. Quisiera decirles que no solamente me he basado en mi propia experiencia y conocimientos respecto a la materia, sino que he tenido a mano importantes avances que se han hecho en materia general para toda Latinoamérica o para toda Hispanoamérica, como prefieran denominarla. Lo digo porque hace muchos años, en 1988, se logró aprobar un texto en Montevideo en el que los que entonces eran procesalistas importantes, Vescovi, Morelo, Davis Echandía, Gelsi Vidart, Briseño, Sierra, Vélez Mariconde, Almagro, Nosete, etcétera. Lamentablemente hoy todos ellos ya abandonaron este mundo. Lograron aprobar un código procesal civil modelo para toda Iberoamérica. Claro, en el año 88 se tenía básicamente la experiencia alemana, el llamado modelo de Stuttgart, en el que el sistema alemán dio un paso definitivo hacia la oralidad, tomando como ejemplo el Código Procesal Civil de Klein en Austria, que era del siglo XIX. Y no estuvo, digamos, vistos con ojos actuales, pero sí con justicia, no estuvo a la altura de lo que en estos momentos se pide, pero en esos momentos cumplió una función importante, que fue sentar unas bases para que todos los códigos latinoamericanos pudieran tener un reflejo, tener un modelo al que acogerse. Y muchos códigos respondieron a él. Y también he tenido en cuenta, aparte de otras consideraciones, porque no quiero hacerles perder tiempo, he tenido también la visión constitucional del proceso civil latinoamericano, en donde aportaciones tan importantes como la de Morelo y Comollo en el año 2004, pues han servido de base para ver hasta qué punto los códigos procesales que se han aprobado ya en este siglo, en el siglo XXI, han seguido esas pautas. Y a esos criterios de Morelo y Comollo, que también no nacen de la nada, sino que es un fruto de la experiencia y un fruto de la tradición en ese punto concreto, con raíces no solo latinas, pues digamos que los reflejos en los códigos modernos están en o bien la introducción o el título preliminar o como se llame, al recoger toda una serie de principios constitucionales por los que se va a regir el proceso civil, con lo cual se puede decir que hoy un código procesal civil que no establezca inicialmente unas directrices constitucionales no está a la altura de lo exigido y por tanto
o está constitucionalizado el proceso civil o no sirve absolutamente para nada. Y en ese sentido, tanto la propuesta del año 1988, el Código Procesal Civil Modelo, como la propuesta de Morelo y Comollo en el año 2004, de alguna manera, tanto en un sentido como en otro, para no seguirla o para seguirla, está reflejada en el Código Procesal Civil panameño. Por tanto, también he partido de ello. Quisiera abordar 5 puntos, quizás 6. Veamos cómo funciona esto, porque el tiempo no es mucho para lo mucho que hay que decir, pero digamos que debe ser suficiente si vamos al grano, ¿no? El primer punto es justificar la necesidad de la reforma. Yo creo que no debo extenderme demasiado porque es obvio que si Panamá ha decidido tener un nuevo código procesal civil es porque el anterior no funcionaba. Así de claro. Y el problema es cómo lo hacemos, porque si tenemos procesos muy largos, muy costosos, la gente no tiene confianza en la justicia civil, una simple reclamación económica son 10 años, por ejemplo, ¿no? El problema es cómo hacerlo, porque hay países que han reformado solo el Código Procesal Civil y a los pocos años después ha vuelto a fracasar esa idea. Y hay países que han abordado una reforma más integral, más global de todo lo que afecta al Código Procesal Civil, que políticamente ha sido muy difícil de sustentar porque no se veía la riqueza en votos que eso podía proporcionar a los partidos gobernantes y por tanto no tenía la paciencia de esperar 3, 4, 5 años a que se empezaran a ver los resultados, o bien desde un punto de vista estrictamente jurídico se veía muy complicado. Digo esto por lo siguiente, porque en mi modesta opinión, la reforma del proceso civil, también la del proceso penal, pero estamos en proceso civil. La reforma del proceso civil requiere no sólo de un nuevo proceso civil si el anterior ha fracasado totalmente, sino que requiere también de reformas orgánicas importantes. Quizás, aunque se tomen, digamos, instituciones procedimentales que ya estaban en vigor, un relanzamiento, una dinamización de las mismas y también introducir instituciones clave hoy en los procesos civiles del mundo que nos rodea para que la reforma sea completa. Por tanto, digamos que no es, por lo menos lo que yo he visto en América Latina, no es solo una idea de centrarse en una ley, sino de centrarse en varias. Eso teniendo en cuenta que hay muchos aspectos de lo que hoy llamaríamos la legislación procesal civil que no están ni siquiera en reformas orgánicas o en reformas procesales o en reformas procedimentales, sino que hay muchas leyes, no diré yo que especiales, pero que afectan a otras materias que regulan también esta materia. Por poner ejemplos que pueden ser más conocidos a nivel internacional, les puedo destacar que la mayor parte de los países regulan, por ejemplo, el registro civil o la jurisdicción voluntaria fuera de lo que es la legislación estrictamente procesal, el Código Procesal Civil, o que aspectos tan importantes como el derecho concursal pues se han desgajado y separado definitivamente de la legislación procesal civil, con lo cual no es fácil la decisión. A mí el texto que se me ha enviado afecta básicamente a un nuevo código y por tanto a él me tengo que ceñir y a partir de ahora lo que les voy a explicar, justificada por ustedes, ni siquiera por mí, la necesidad del cambio, veremos si se sale ganando o no. También he de decirles que la reforma del proceso civil a un nivel sustancial, a un nivel fundamental, comienza en Alemania en los años 1975-1976 con el modelo de Stuttgart que se prevé durante un cierto tiempo como prueba y que afecta básicamente a la oralidad. Pero desde entonces ha habido muchos intentos de reforma. Algunos no han salido, como en Italia, que sigue teniendo normas procesales civiles muy vetustas,
y otros han salido, como por ejemplo España, con una ley de enjuiciamiento civil del año 2000 bastante aceptable. ¿Eh? Bueno, entonces, explicada la necesidad de la reforma, insisto, ya por ustedes mismos, porque la prueba es que han aprobado un nuevo Código Procesal Civil, veamos internacionalmente en qué se concretaban esas necesidades de reforma. Bien, aquí no es fácil tampoco, pero creo que es posible destacar cuatro claves en la reforma. No me fijo en un país, sino que me estoy fijando en la globalidad de los que he considerado a lo largo de toda mi vida, no solo ahora para recordarlo, sino a lo largo de mi vida académica. Esos cuatro claves de la reforma son, enumero y ahora explico, oralidad, fase preliminar del proceso civil, audiencia probatoria y simplificación de la fase decisoria. Luego veremos que hay características importantes que también podrían considerarse clave, pero estas cuatro coinciden en todos los países. Las otras ya son más particulares. ¿Qué duda cabe que, en primer lugar, la clave de la reforma consiste en basar el procedimiento escrito, a partir de ahora, en un procedimiento oral? ¿Por qué? Porque los procesos orales son más cortos si están bien organizados, no se dilatan tanto en el tiempo y por tanto desde ese punto de vista ayuda a que las dilaciones del proceso sean las mínimas posibles. Tengan en cuenta que como consecuencia del principio de oralidad rigen el principio de inmediación y el principio de publicidad, aparte de otros, y que los principios de inmediación y el principio de oralidad ayudan enormemente a que el proceso sea más rápido, el proceso sea más aprehensible, más comprensible y por tanto sea más justo. Esto está demostrado en todos los países que han adoptado el modelo de oralidad, que no es exclusivamente anglosajón, en esto creo que estamos en un error. Ya Franz Klein, en el Código Procesal Civil austríaco, optó por ese modelo de oralidad en una época política en donde nadie pudo pensar que eso se podía aprobar, porque aquello era un imperio, bueno, nada democrático. Y por tanto, desde el punto de vista del proceso civil, aunque es más fácil la reforma en el proceso civil que el proceso penal, pues resultó un éxito extraordinario. Por tanto, la oralidad. Volveremos sobre ese tema. En segundo lugar, se quiere reformar la fase preliminar del proceso civil. Y ese es el segundo aspecto clave. ¿Por qué? Porque se observa que una de las causas de la excesiva duración del proceso, cuando es escrito y sujeto a lo que en la Europa medieval era el solemnis ordo judiciarius, en España en las partidas del siglo XIII, que era un proceso prácticamente escrito, dividido en 9 tiempos, rígido y formal, interminable, y que solamente podían soportar quienes tenían mucho dinero o muchos años de vida por delante, pues digamos que desde un punto de vista de la realidad no servía absolutamente para nada. Si al final, después de tantos tiempos, tantos escritos y tantos años, la sentencia que dictaba el tribunal era estimar un presupuesto procesal que obligaba a volver a empezar. Y entonces Klein pensó que, para el Código Procesal Civil austríaco, pensó, creo que es probablemente su idea más inteligente, aunque quienes más la han desarrollado son los alemanes, que antes de entrar en el fondo del asunto, es decir, en la audiencia probatoria, en donde vamos a demostrar quién tiene la razón respecto a los hechos alegados en virtud de las pruebas que ha presentado, había que establecer un trámite de eliminación de todos aquellos obstáculos que pudieran impedir la decisión sobre el fondo, que pudieran impedir ir hacia la audiencia probatoria. Y se crea así una especie de audiencia preliminar o audiencia previa en donde la misión fundamental, no es la única, pero la misión fundamental consiste básicamente en la eliminación de los obstáculos que usted no está capacitado.
vamos a resolverlo si se puede resolver y si no, no seguimos adelante. ¿Que falta un documento procesal que usted tenía que haber aportado? Vamos a resolverlo ahora y si no se resuelve, no podemos seguir adelante. En Alemania se aprovechó con la famosa Erste Tagsatzung, ¿no? La primera, la primera sesión del día, ¿no? Digamos, se aprovechó para, en esa audiencia preliminar, ir más allá de la depuración del proceso de obstáculos que podrían impedir entrar en el fondo del asunto. Y se aprovechó para que los hechos controvertidos quedaran definitivamente fijados, para que el juez supiera exactamente qué se estaba discutiendo, alegada la nulidad del contrato, los hechos controvertidos eran A, B, C y D, y también para que desde un punto de vista, digamos, de lo que había quedado ya claro, ya no hay obstáculos procesales y sabemos los hechos controvertidos, las partes dijeran, pues bien, sobre esos hechos nosotros ofrecemos esta prueba y esta será la que practicaremos en la audiencia. Ese sistema que funciona en la realidad práctica, no en todos los casos, evidentemente, pero sí que funciona en la mayor parte de los casos y sobre todo en aquellos casos para los que el proceso civil parece construido, que es la tutela del derecho privado. Sé perfectamente que en el derecho civil tenemos instituciones que no pueden calificarse de derecho privado, que afectan, por ejemplo, a la familia. ¿De acuerdo? También a otros aspectos, no solo a la familia, que dan lugar a los llamados procesos no dispositivos y que cambian un poco el prisma operacional en esta materia. Lo sé perfectamente, pero permítame que hable con carácter general porque el proceso civil básicamente tutela la propiedad. Y como básicamente tutela la propiedad, aunque no siempre, aunque básicamente tutela la propiedad, evidentemente, cuando estamos hablando de derecho privado y estamos pensando en la propiedad, todo aquello que hace referencia a la prueba tiene que, en relación con ello, tiene que tener una salida idónea para el juez. Hay que facilitarle al juez. Si el hecho controvertido afecta a la discusión sobre la deuda, el juez tiene que saber las pruebas que sobre ello van a ofrecerse. No practicarse, van a presentarse por las partes, van a, en definitiva, ofrecerse. Por tanto, tenemos oralidad y audiencia previa o preliminar como primera y segundas claves de la reforma. Una tercera es que, separada la cuestión de todos los aspectos procesales que podían impedir la sentencia, es decir, lo que se llama en la terminología actual los presupuestos procesales, fuera necesario, dada la vigencia del principio de oralidad, crear una segunda audiencia, o si solamente se creaba una audiencia, una segunda parte de la audiencia, para también, bajo el principio de oralidad, entrar en el fondo del asunto, es decir, entrar en la prueba. Aquí hay ventajas adicionales porque el mismo juez que preside esa audiencia ante el que se van a practicar las pruebas es el que va a dictar la sentencia, por tanto hay una vigencia plena del principio de inmediación y en segundo lugar que si todo ha funcionado correctamente el juez tiene que irse a su casa sabiendo perfectamente cuáles son los hechos discutidos, qué pruebas se han presentado sobre cada hecho y quién le ha convencido de quién tiene la razón. Es decir, tiene que formar la audiencia probatoria su convicción judicial, independientemente de que puedan suceder otro tipo de cuestiones con posterioridad. Bueno, y finalmente, también hay, se observa en estos países que también hay una, digamos, tendencia a mejorar enormemente la fase decisoria. ¿Por qué? Porque después de terminada la audiencia probatoria, pero en la misma audiencia, las partes están obligadas, siempre bajo el principio de oralidad, están obligadas a formular unas conclusiones que le digan al juez, mire usted, el demandado decía esto, esto y esto y no ha probado nada, nada, porque ha presentado estas pruebas y no tenían ningún sentido. Mientras que yo he dicho esto y he probado esto y por tanto, en ese sentido, el juez es el que se tiene que ir. Por tanto, oralidad. En segundo lugar, audiencia previa o preliminar. En tercer lugar,
la audiencia probatoria y, en cuarto lugar, una decisión rápida, es decir, una fase decisoria súper ágil, son las claves de la reforma del proceso civil en Europa desde hace aproximadamente 50 años. ¿Y ya está? ¿Así ya construimos? No. Estamos hablando de claves, de bases y por tanto queda mucho por hacer y por determinar. Hay que fijar los principios del proceso y del procedimiento, porque probablemente o bien su consideración, o bien su redacción, o bien su aplicación práctica han hecho que fracasara el código anterior que ahora queremos cambiar totalmente, que ahora queremos reformar en su integridad. Y por tanto, hay que fijarse en los principios clave para que eso no vuelva a ocurrir. Yo, digamos, aquí hay más diferencias. En los países no todos lo interpretan igual, eso es evidente, pero no hay tanta diferencia si se maneja uno siempre con lo que el derecho civil sustantivo quiere y lo que el proceso como cauce escogido por las partes, porque el proceso civil no tiene que materializarse necesariamente en el proceso civil, sino que el derecho civil puede materializarse. De hecho, todos los días, en el 95% de los casos, sin problema ninguno, las partes lo aplican y cumplen lo convenido en los contratos y ya está. A diferencia del penal, que solamente puede materializarse a través del proceso penal, el proceso civil no cumple esa función respecto al derecho civil, pero hay, digamos, unas ciertas coincidencias en que, aunque el derecho civil sustantivo esté regido por el principio de la autonomía de la voluntad en los países capitalistas, en los países sujetos a una economía de mercado, por tanto, autonomía de la voluntad es la clave conforme a la cual hay que engarzar el proceso civil, eso afecta fundamentalmente a tres o cuatro cuestiones con relación a los principios que todos los países de alguna manera han tocado o han reformado. Yo de aquí les podría hablar mucho, pero lo voy a hacer más rápido porque primero doy por sentado que todos saben a qué me estoy refiriendo, dado que estos principios existían ya en el código que se derogará este mismo año. Y segundo, porque a lo que nos lleva es a las especialidades que pueden surgir de esos principios. Y ahí es más interesante porque la diversidad es la norma. Cada país lo ha interpretado de una manera distinta. Por tanto, me fijo en las tres o cuatro cuestiones importantes. Yo creo que aunque el principio de digamos, la autonomía de la voluntad, el principio sustantivo, no varíe, un código procesal civil moderno debe cambiar de perspectiva respecto al principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque en relación con la vida moderna, y esto es producto de la libertad del ser humano, y como tal hecho de libertad debe ser muy valorado, no debe dar como única salida para resolución de los conflictos el proceso judicial, el proceso civil, sino que debe permitir más soluciones. Y el principio dispositivo, bien entendido hoy, lo que está significando es que usted acude al proceso porque dispone del objeto del proceso y por tanto puede iniciarlo, pero la ley, en uso de esa libertad, le va a dar oportunidades de que usted pueda poner fin al proceso cuando quiera o pueda modificarlo, siempre, obviamente, dentro de ciertos límites fijados por el derecho público, que es el derecho procesal, porque el derecho procesal no es derecho privado. Y ese principio dispositivo hoy solamente se puede entender en colaboración con soluciones alternativas, pero no en el sentido del proceso penal, sino en el sentido del proceso civil, soluciones alternativas que impliquen desjudicialización del proceso. Luego les hablaré de las MASC, los medios alternativos de la solución de conflictos, que va en esta línea. Por tanto, el principio de oportunidad se está flexibilizando en los nuevos códigos. Existe, rige, pero admite.
más posibilidades. Esto afecta también al principio dispositivo, porque si son las partes las que alegan y prueban, en función de cómo se configure ese nuevo proceso civil, pueden tener una cierta ampliación, una cierta limitación que afecta a la esencia del principio. No me estoy refiriendo a los procesos no dispositivos. Esos, los procesos familiares, de capacidad, etcétera, esos siguen otra línea a la que no me referiré hoy. Si a ustedes les interesa en el futuro como una cuestión a tratar, perfecto, pero ahora no. Ahora me refiero a que el principio dispositivo puede extralimitarse o infralimitarse. Puede extralimitarse si realmente el principio dispositivo permite a las partes ser las dueñas y señoras del proceso, salvo ciertos límites fijados por el derecho público procesal, o infralimitarse si realmente no sirve absolutamente para nada porque matemáticamente la parte que ha dicho me debe 100 tiene que probar que me debe 100. Entonces, la tendencia moderna en los nuevos códigos está en que el principio dispositivo sufre algunos correctivos y existen determinadas variantes, sobre todo en materia probatoria, que tienden a acomodar la situación del proceso con la realidad. Esto va más allá de lo que es un estricto concepto de proceso de principio dispositivo y, como decía antes, podemos tratarlo con mayor detenimiento, pero es difícil que yo pueda alegar y probar lo que realmente me importa del proceso cuando la alegación no puede ser completa y la prueba no está a mi disposición, con lo cual necesito instrumentos de ayuda que refuerzan ese principio dispositivo. Y lo mismo respecto al principio de aportación de parte. Ahora bien, dentro de los principios, los cambios más importantes para que el proceso pueda adaptarse a la realidad tienen un límite un poco peligroso, porque aun sabiendo que afectará la oportunidad al principio dispositivo y al principio de aportación de parte, estamos hablando también de las potestades materiales de dirección del proceso y del control de los presupuestos procesales. Porque hay muchas situaciones derivadas del derecho privado hoy en las que se requiere de alguna manera que colabore el órgano jurisdiccional o una parte pública, como podría ser en su caso el Ministerio Fiscal. Porque hay casos en los que la aportación de los hechos o la investigación es oficial o en los que se permite al juez intervenir para, digamos, ayudar en el entendimiento probatorio. Esto es peligroso porque, y toda la doctrina que antes he mencionado, los grandes constructores latinoamericanos del proceso civil que conocemos en la actualidad en España, en Italia y en Latinoamérica, o que conoceremos pronto cuando entre todo en vigor, pues, digamos, desde un punto de vista de su concepto clásico, eran más partidarios de un juez espectador, de un juez liberal, no eran partidarios de un juez al que llamaban inquisitivo. No se trata de un juez inquisitivo o un juez absolutista, de volver a tiempos prerevolucionarios franceses en absoluto, sino que se trata de acomodar la realidad al proceso o el proceso a la realidad. Y esto está sucediendo en los interrogatorios de parte, los interrogatorios de testigos, en los interrogatorios de peritos, también cuando se están rechazando de oficio determinadas pruebas que se consideran impertinentes por el propio órgano jurisdiccional, dada la situación social, en casos de tutela civil de la mujer, de sus hijos o de los padres de la mujer, o de la adolescencia y de la infancia, la protección de las personas con discapacidad. También el tema de las personas vulnerables, sobre todo el caso de las hipotecas tan brutales que en definitiva era un negocio para el banco, despreciando absolutamente a las personas que el derecho europeo ha tenido que intervenir y salvar, en donde de oficio se entra a considerar por parte del juez su viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a que en los presupuestos procesales, prácticamente en el derecho procesal civil, solo quedaría fuera el control de la competencia territorial en los pocos casos en que pudiera intervenir la sumisión,
que el control de todos los demás presupuestos procesales fuera un control de oficio. Bien, lo que les quiero transmitir no es un detalle sobre todas estas cuestiones, sino decirles que si el Código Procesal Civil no ha entrado en estas materias, el nuevo, y las ha dejado conforme estaban anteriormente, hemos dado un paso atrás, porque esto hay que afrontarlo de una forma valiente y decidida, sin traspasar los límites del juez investigador de oficio, del juez inquisidor. Es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que ha dividido durante muchos años a la doctrina, pero la jurisprudencia claramente va en determinados supuestos a que el juez pueda intervenir. Y y no solo en esta materia, yo lo estoy viendo también en el ámbito laboral y no digamos ya en el ámbito administrativo, en la protección del administrado o, por ejemplo, la protección del consumidor. Dicho esto, la aplicación de estas digamos, claves y esta nueva visión de los principios nos lleva a un cuarto punto, que es el punto que podríamos llamar de las características del nuevo proceso civil. Yo no conozco más que lectura de titulares de prensa, la situación política en Panamá y en donde lo que más destaca en estos momentos, por desgracia, no es un tema jurídico, sino el tema del canal. Por tanto, si me equivoco, discúlpenme. Pero debo dar por supuesto, mi intuición me dice, a la vista de lo que ha sucedido en otros países, que aunque es más fácil en el proceso civil que en el proceso penal, también en el proceso civil reformar y aprobar todo un código nuevo tiene que ser fruto de un consenso político. Porque si no hay un consenso político en la reforma de una norma tan importante como el Código Procesal Civil, que es el que tutela el crédito, el que hace que la sociedad siga tranquila por muchas deudas que existan, porque hay salidas o bien para pagar las deudas o bien para que no se produzca un desastre económico si esas deudas no son pagadas. Y eso excede de lo estrictamente jurídico y tiene que ir a que las fuerzas políticas panameñas estén de acuerdo en las soluciones propuestas. Si el respeto de Panamá al derecho de propiedad y a la protección del crédito, insisto, dejando de lado los temas no dispositivos, es fruto de un acuerdo político y el nuevo Código Procesal Civil refleja en lo que es la técnica procesal, refleja ese acuerdo político, se está yendo por el buen camino. Porque luego es más difícil reformar inmediatamente el código, es más difícil cambiar los principios, es más difícil volver atrás, es más difícil, en definitiva, regresar. Y es más fácil mantener la progresión, seguir mirando hacia el futuro, hacia adelante. Ese consenso político eh, llega un momento en que, existiendo, ya no es posible para el político intervenir en la redacción concreta del código. Eso lo tienen que hacer técnicos. No sé en Panamá quiénes habrán hecho el código o quién lo habrá hecho, quién habrá dirigido la elaboración del código, pero lo normal en Europa es que eso se haga por el Ministerio de Justicia. Sus propios equipos tienen comisiones generales de codificación o expertos asesores en todas las materias que presenta ante el gobierno un anteproyecto de ley, el gobierno lo aprueba o no lo aprueba, si lo aprueba, entra como proyecto de ley en las Cortes, en donde se discute artículo por artículo y más o menos al año, año y medio es aprobado como ley y tenemos nuevo código. En cambio, en América Latina es más difícil seguir este sistema porque hay varias posibilidades. Una de las posibilidades que yo más he visto es dos son las que más he visto. La primera es que se encargara directamente a la Corte Suprema de Justicia y por tanto, digamos, es la Corte Suprema de Justicia la que desarrolla el proyecto. Esto lo he visto en varios países de América Latina y parece ser que en Panamá sería también el caso. Y el segundo que he visto también, sobre todo en aquellos países en los que eh,
la intervención norteamericana, bien por un tratado de libre comercio, bien por determinadas instituciones de desarrollo, incluía la aprobación de normas de fortalecimiento del sistema de justicia, pues se redactaba un código procesal civil. Este fue el caso de Honduras en el que yo participé. En cambio, en el caso de Guatemala, en el que participé en el Código Procesal Civil, fue un caso de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay diversas maneras de que los técnicos intervengan, pero son los técnicos los que lo tienen que hacer. Y entonces, si eso es así, y los técnicos saben de proceso civil, tienen que sentarse y hablar de cómo lo vamos a hacer, qué vamos a tocar, qué es. Y ahí conviene, no de todos, porque no puedo hablar de todos, pero ahí conviene tener ciertas cosas claras. Porque, digamos, si el código, como he dicho hasta aquí, no cambia la vida del panameño, no sirve para nada. Y cambiar la vida del panameño no es sino que cuando tenga un litigio y no tenga más remedio que acudir a los tribunales civiles, tenga una expectativa razonable de una solución que le puede favorecer o perjudicar, pero razonable, que él mismo leyendo que ha perdido diga, bueno, es una interpretación, he tenido mala suerte en un tiempo razonable, ¿eh? Y por tanto eso le cambia mucho la vida. Vamos a ver. Yo he encontrado, en mi estudio en los diferentes países, he encontrado los siguientes, digamos, aspectos clave. Bueno, no son clave porque ya antes he dicho aspectos clave, sino características importantes. Vamos a ver. La primera es que esto ya lo iniciaron los alemanes, que saben mucho de derecho en general y también de derecho procesal, fue aportar acervo científico al código. Es decir, que en el momento en que se llegaba a la redacción de un artículo o de una institución en donde había una gran discusión doctrinal, tomar partido y o bien optar por la mayoritaria o bien optar por aquella que el código podía facilitar mejor. El Código Procesal Civil está lleno de instituciones en donde las decisiones, digamos, que requieren aportación del saber científico, el acervo de los que han trabajado el proceso civil, son innumerables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos después de la contestación a la demanda? ¿Réplica y dúplica o se acabó? Por ejemplo, ¿qué hacemos con las pruebas que vulneran derechos fundamentales? ¿En todo caso pruebas ilícitas o en algún caso las permitimos? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cosa juzgada? ¿Hay resoluciones que la tienen o que no la tienen? ¿Cómo distinguimos? ¿Qué hacemos con la ejecución? ¿Hacemos una única ejecución con dos fundamentos de partida o hacemos, como era clásico, una ejecución de títulos judiciales y un procedimiento ejecutivo para los títulos? Así, así, hay miles de cuestiones. Entonces, un código moderno se nota porque cuando llega a una institución que uno ya sabe que es problemática, ve la solución por la que se ha adoptado. Y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero se ha estudiado y se ha considerado que en este momento en Panamá esa era la mejor solución. Eso tienen que decidirlo ustedes, porque yo he leído su código, que en fin, me ha llevado su tiempo porque son más de 800 artículos, y hay casos que me parecen muy viejos, esto viene probablemente de España, y hay casos que me parecen que se han quedado a la mitad de modernidad, que necesitarían un empuje más. Y eso es algo que se puede hacer aún, porque aún queda tiempo de aquí a octubre. Bueno, pues entrando en materia, en primer lugar, acervo científico. Segundo lugar, la clave del proceso civil moderno está en su simplificación procedimental. Y eso, que es difícil de lograr, lo reconozco, eso no lo ha hecho su código, como luego veremos, o no lo ha sabido hacer o no lo ha podido hacer. No entro en detalles críticos ni pienso en ninguna persona ni institución. Simplemente que esa prueba no la han superado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien, no necesitamos más que un proceso o dos. Un proceso o dos. Necesitamos solo.
Si la distribución de planta y organización de los tribunales exige en el país un tribunal de instancia y luego un tribunal de apelación, un proceso mejor que dos. Si existen dos tribunales de instancia que por diferentes vías acaban mediante el recurso en la apelación, dos procesos mejor. Con lo cual tenemos un proceso que podemos llamar ordinario y un proceso que podemos llamar abreviado o verbal o simplificado, como quieran. Ese proceso ordinario serviría para conocer de determinadas cuantías y determinadas materias complejas, difíciles, importantes. Y luego tendríamos el juicio verbal abreviado o simplificado, como quieran llamarle, para cuantías menores y para materias menores. Si eso se pudiera lograr, esa sería la simplificación máxima. Bueno, la simplificación máxima procedimental sería un solo proceso. Ahora bien, soy consciente de que eso se puede formular en el papel o en una clase teórica de derecho procesal civil, pero no es real. El problema es entonces cómo transformar la realidad para que no nos vayamos a cuando yo estudié la carrera en Valencia en los años 72-77, el proceso civil que regía en mi país, que era la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, más numerosísimas leyes sustantivas que tenían normas procesales, hacía que estudiáramos cuatro procesos ordinarios y 60 procesos especiales, con lo cual ni nos sabíamos los cuatro procesos ordinarios ni los 60, porque eso era imposible de aprender. Entonces, como yo sé que la realidad no permite una simplificación tan drástica, hay que tomar una solución drástica, pero real. Y la solución drástica, pero real es manteniendo la tramitación del juicio ordinario, y si hay dos, manteniendo también la tramitación del juicio verbal, o simplificado o abreviado, establecer especialidades procedimentales en función del objeto del proceso. Por tanto, no crear un proceso especial de desahucio, sino regular dentro del proceso ordinario o el proceso verbal qué especialidades debería tener siendo el resto de la tramitación común. Eso es lo que ha hecho la ley española y lo ha hecho bien, mejor que la alemana. Y ha hecho un gran esfuerzo de simplificación, de manera que hoy los estudiantes de derecho españoles, que es por donde hay que empezar, las leyes deben ser fáciles para que los profesores las podamos estudiar, las podamos transmitir y luego la realidad práctica se pueden aplicar sin más inconvenientes que los normales, no con inconvenientes añadidos por los defectos que contiene ese texto legal. Entonces, digamos que desde un punto de vista de la realidad, lo que debería haber hecho el Código Procesal Civil de Panamá es establecer dos procesos o uno con sus especialidades. Que usted dice que a la demanda de desahucio hay que acompañar una propuesta de haberle prorrogado el contrato o él ha aceptado una propuesta de que si se queda 3 meses más lo paga. Pues usted lo pone ahí como especialidad de la demanda. O que hay que acompañar, si usted quiere lanzar porque no ha pagado, hay que acompañar una propuesta de fecha de lanzamiento. Ahí la tiene usted. El 17 de abril lo lanzamos. Eso no es un proceso especial, sino que eso son especialidades de procesos ordinarios. Pero sigue quedando un problema. Y es que aunque yo establezca el proceso ordinario y el proceso verbal con especialidades en cada caso, hay procesos que por su construcción, que es, digamos, inversa en cuanto al principio de contradicción, no permiten esa estructura y por tanto hay que darles un cauce específico. Ahí sí hablamos de procesos especiales y me estoy refiriendo concretamente a tres. El proceso monitorio, que es un proceso importantísimo en la vida actual, que como parte precisamente de que se obtiene el título ejecutivo antes de que se le dé contradicción a la otra parte o una vez se le requiere de pago, es decir, cuando el proceso ya está en marcha y se entera de golpe el deudor, aunque todos se imaginan que algo va a pasar, ¿no? Y se entera de golpe el deudor, no puede tramitarse como un proceso ordinario o un proceso verbal, sino que requiere una tramitación específica propia.
con el proceso cambiario, pero que hoy no sirve para nada porque la letra de cambio ha desaparecido, o el proceso concursal, que ese es mucho más complejo y complicado. Con lo cual, la verdadera simplificación del proceso consiste en dejar un solo proceso o dos con especialidades y luego dejar un par que servirían para la tutela del crédito en estos casos. En los no dispositivos, familia, capacidad, etcétera, la opción mejor sería, si hay dos procesos, optar por el verbal abreviado o simplificado, porque es el más breve, que requiere una tramitación más rápida, ¿no? Pero las especialidades que pueda haber no necesitan de procesos especiales. Que usted permite el divorcio o la separación de mutuo acuerdo y por tanto permite que los abogados de las partes sean los mismos y que fijen ellos las condiciones de su separación mediante un contrato que debe ratificar el juez, pues para eso no hay que cambiar el juicio verbal, simplemente hay que ponerlo como instrumentos adicionales o instrumentos adenda de lo que es la tramitación y la determinación del procedimiento ordinario. Esto es importante, y me ha dado pena ver en el Código Procesal Civil panameño, sobre el que luego haré un comentario que, porque no me he enterado muy bien, lo reconozco con toda humildad, no me he enterado muy bien de la clasificación de los procesos, pero me parece muy difícil de estudiar por los estudiantes y muy difícil de practicar. No digo ya aprender solo los profesores para explicarlo, que puede ser un poco complicado. Eh, Tercera cuestión, por tanto, acervo científico y verdadera simplificación procedimental. Tercera cuestión que hay que tener en cuenta. A ver, todos los procesos civiles, esto lo han demostrado muy bien los alemanes en muchos escritos y con datos estadísticos. Todos los procesos civiles que fracasaron en el siglo pasado, en el siglo XX, una de las causas era que desde un punto de vista de lo que podríamos llamar estrategias de la parte, se acabó imponiendo para las partes en litigio que la primera instancia era simplemente un tanteo, un juego de caballeros, a ver por dónde iban los tiros, y que donde se lo jugaban de verdad era en la segunda instancia. Quizás en la casación, que no es tercera instancia, quizás, pero básicamente en la segunda instancia. Bueno, digamos que eso implicaba pues alargamientos, estrategias, impedimentos, detención, dilaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final se jugaba todo en la apelación. Una ley moderna tiene que cambiar ese sistema radicalmente y hacer importante a la instancia que es la primera instancia. Y por tanto, desde ese punto de vista, si no se potencia la primera instancia y se deja la apelación para lo que tiene que ser y la casación para lo que tiene que ser, pues entonces habremos perdido. Y esto me lleva a que en Alemania y en Italia las reformas de la apelación y de la casación están siendo muy importantes. En España también se ha reformado varias veces la casación, incluso se ha anulado un recurso que se estableció, que era el de infracción procesal, ahora ya no existe, porque se ha llegado a la conclusión 25 años después de que no servía para nada esa separación y ha vuelto al redil, ha vuelto al Tribunal Supremo. Pero yendo a lo que a ustedes les interesa, que no es España, sino que es la situación en el mundo más cercano a nosotros, ¿no? En el mundo que nos influye jurídicamente. Como se ha potenciado la primera instancia en todos los países y ya no valen estrategias procesales, todo se lo juega uno en la primera instancia, la apelación y la casación están perdiendo sentido y reforzándose. No es que se vayan a derogar en absoluto, porque siempre tiene que haber al menos un recurso, creo yo. No es obligatorio, pero tiene que haber un recurso de apelación contra las sentencias de fondo. Eso me parece absolutamente imprescindible con relación al derecho a la tutela judicial efectiva. Pero se están probando modalidades de apelación en donde parece una casación disfrazada, porque solamente se puede apelar por determinados motivos. O en donde la resolución de la apelación ya no es devolver el asunto para que vuelva a empezar, sino que a veces es, digamos, a medias o a veces es solo a favor de la devolución. Y la casación, ante la enorme cantidad de recursos que caían en manos del Tribunal Supremo,
pues estamos en unas estadísticas de que solamente se gana un 1% o un 1,5, un 2% de las casaciones admitidas a trámite, con lo cual, imagínense, la casación prácticamente hoy está desapareciendo por lo difícil que es conseguir que se admitan a trámite y luego ganarlo, ¿no? Y eso hace que, digamos, como en apelación va a haber motivos y no lo sabemos si habrá motivos o no, y en la casación igual, las partes hayan cambiado de estrategia y ahora consideren como realmente importante la primera instancia. Esto afecta a más instituciones, esto de las características del nuevo proceso civil, porque eh, como lo veo como un conglomerado, y cada uno de esos conglomerados puede permitir hablar horas y horas y horas, pues me resulta relativamente difícil poder resumir, pero tampoco me acompleja, porque creo que ustedes lo entenderán. Por ejemplo, la ejecución. Una de las causas principales de reforma en toda Europa de la ejecución civil, aunque había países en los que funcionaba mejor, la ejecución alemana, que es compleja, funcionaba mejor. En aquellos países en los que la potestad jurisdiccional para ejecutar las sentencias la tienen los órganos jurisdiccionales, como en España, a diferencia de Alemania, Italia y Francia y Portugal, en donde se trata del Estado que no ha delegado esa potestad coactiva, sino que la tienen funcionarios suyos propios, pues era siempre una complicación porque la ejecución era el paraíso del deudor, ¿no? Tenía tantas posibilidades de eludir el cumplir con la sentencia que le encantaba estar en la ejecución, ¿no? Me voy 7 años de excursión. ¿Y a dónde va 7 años? A la ejecución, porque allí se está muy bien calentito y nadie me va a decir nada y yo seguiré teniendo mi dinerito, ¿no? Eso hubo que cambiarlo realmente, reformando no solo la ejecución que para nosotros es la ejecución forzosa típica, la de sentencia firme de condena, sino también la ejecución provisional. Y luego diré algo sobre la ejecución, pero hoy se le han dado tales instrumentos y tales poderes al juez para favorecer al acreedor que ha ganado y sobre todo para ir en contra del deudor que ha perdido, que no colabora, que ha cambiado radicalmente y ya no se le ocurre a ningún deudor condenado irse 7 años de vacaciones a la ejecución. También se ha creado en España el monitorio, aunque se creó en el siglo XIX, pero fue considerado inconstitucional por el Marqués de Gerona y hubo ahí un poco de lío. Pero se ha creado el monitorio y hasta tal punto está funcionando que en la mayor parte de los juzgados civiles de primera instancia en España, que por cierto van a cambiar de nombre pronto, serán secciones civiles de los tribunales de instancia, pues es el 60, 65 o incluso el 70% de todos los casos. Y funciona sobre todo cuando no hay oposición del deudor, claro, porque entonces es automático. Y funciona también que se está diciendo que eso podría ser competencia del juez robot. Imagínense a dónde estamos llegando ya, ¿no? A que una máquina con un algoritmo diga que sí o que no respecto a la ejecución, ¿no? También ha afectado al proceso cautelar, en donde se ha dado más importancia a la creación de un procedimiento cautelar que a las propias medidas. Por tanto, ahora están todas juntas y tienen el mismo procedimiento de imposición y vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. Bueno, este es mi análisis que yo habría hecho hasta hace unos 5 años, más o menos. Claro, lo habría dicho de otra manera, a lo mejor, con otros datos más antiguos, probablemente, pero digamos que básicamente exponiendo la necesidad de la reforma, exponiendo las claves de la reforma, los principios que hay que tocar y luego esos aspectos fundamentales, ¿no? Y las características del nuevo proceso civil y acabando un resumen diciendo que básicamente, por tanto, el nuevo proceso civil se ha de basar en el principio de oralidad y en la simplificación procedimental, pues parecía todo dicho. Pero eso hoy ya no sirve, porque sí sirve lo que les he dicho, porque claro, si no, no lo habría dicho, obviamente. Sí sirve, pero no me puedo quedar ahí. ¿Por qué?
porque hoy aparece un nuevo elemento en nuestra vida que afecta a nuestra vida y por tanto también a la justicia y a nuestra relación con ella, que es la inteligencia artificial. Y entonces hay que preguntarse en todo este lío de cambios, reformas, nuevos códigos, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial y cómo hay que resolver el problema? Bueno, yo quiero decirles dos o tres cositas de principio para que vean clara mi postura. Yo soy una persona, voy a cumplir 70 años en el mes de julio, por tanto ya tengo una cierta edad. Yo soy una persona absolutamente abierta al progreso y no tengo ninguna duda que la inteligencia artificial puede ayudar a los abogados y a las abogadas, a los fiscales que intervengan en el proceso civil, los pocos que intervengan, a los jueces y juezas y magistrados y magistradas que intervengan en el proceso civil y a las propias partes. Puede ayudar de una manera brutal, terrible. Por tanto, yo estoy a favor totalmente de esa ayuda. Pero debido a mi edad, como yo nací con un pan bajo el brazo y no con una PlayStation o un aparato de estos electrónicos o un jueguecito de estos que juegan ahora los niños, hay cosas con las que tengo una cierta prevención. Es decir, mantengo una actitud de respetuoso distanciamiento. Y en ese sentido, y por eso he dicho esto personal, para que ustedes me entiendan, porque si no puedo ser difícil de entender lo que les voy a decir, y en ese sentido tengo que manejarme con que estoy abierto a muchas ventajas de la inteligencia artificial, pero no a todas, algunas no. Y con relación al proceso civil, ¿de qué estaríamos hablando? Miren, estamos hablando de dos cosas. La primera de la que estamos hablando es de la posibilidad de que el proceso se desarrolle interviniendo todos los que tienen que intervenir de una manera, si no automática por completo, semiautomática, gracias al lo que se llama en términos muy generales el expediente judicial electrónico o el expediente electrónico. Por tanto, estamos en un momento, y su código lo recoge, estamos en un momento en el que es posible, salvo determinados aspectos muy concretos por razones comprensibles, es posible que el papel casi desaparezca y nos manejemos todos mediante un sistema de notificaciones, comunicaciones, aportaciones interactivas de la parte al tribunal y del tribunal a la parte electrónicamente. En esto está prácticamente todo el mundo. Algunos países están muy adelantados, como España, otros países están todavía muy atrasados. Sorprendentemente, Alemania está muy atrasada en este aspecto. Yo veo que ustedes, seguramente porque habrá otra legislación detrás que lo impulse, ustedes apuestan por el expediente electrónico, como ahora veremos, y creo en ese sentido que van en la nueva línea. Por tanto, la primera función, que es ayudar en la tramitación procesal, a veces de procesos muy complejos, que tienen mucho papel, entre comillas, es bueno. Estoy totalmente a favor. Pero hay situaciones en las que dentro de ese expediente electrónico, y es la segunda faceta, estamos interviniendo las partes o estamos desarrollando un papel los que intervienen que requiere una cierta prevención. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede usar para ayudar al abogado o a la abogada en la preparación del caso. Magnífico. Permítame que me acoja a esa situación tan graciosa de la televisión, de apretando un botón sale todo, ¿no? Que ya sé que no es apretando un botón, pero yo estoy preparando el caso de una nulidad testamentaria y gracias a la inteligencia artificial tengo toda la información que afecta a la legislación, tanto de mi país como comparada, toda la información que afecta a la jurisprudencia de mi país y toda la doctrina de mi país. Y si hay algún libro extranjero que haya podido ser.
eh, eh, decisivo en esta materia también. Con lo cual, el estudio del caso, los hechos sobre los que yo tengo que ayudar a mi cliente a defenderse, tengo que desacoplarlos con relación al material que tengo. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Esa ayuda está ahí. Segunda posibilidad. Hoy es posible que algoritmos me avancen si voy a ganar o perder. Y eso ya es más peligroso, porque el algoritmo se basa en que estudia todos los casos que ha llevado ese juez o ese tribunal parecidos y te da un percentil de las veces que en casos muy parecidos, por ejemplo, la custodia de los niños en caso de divorcio. En todos los casos que el tribunal ha llevado ese tema, en el 85% de los casos se los ha dado a la madre. Con lo cual, el cliente que se quiere divorciar, que es el padre, gracias a la inteligencia artificial, va a recibir una información del abogado diciendo, cuidado, porque ha caído en este tribunal y en el 85% de los casos se la han denegado al padre. Eso es más peligroso. Este estudio está hecho con relación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por universidades inglesas, francesas y estadounidenses, en donde demostraron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos idénticos repetía literalmente en el 87% de los casos repetía la sentencia. Eso es más peligroso. Y en tercer lugar, China y Estonia se han propuesto adelantarnos y que ya en asuntos civiles pequeños o en asuntos penales pequeños, en esto China, una máquina pueda dictar la sentencia, el juez robot. Con lo cual, fíjense, si el Código Procesal Civil panameño permitiera que los asuntos de cuantía inferior, no sé a cómo está el Balboa, pero digamos en cuantía inferior a $1.000, ¿eh? Si en cuantía inferior a $1.000 las partes están de acuerdo en que decida una máquina, imagínense ustedes que eso es llegar al programador con el juez detrás o con el secretario del tribunal detrás, meter los datos y antes de girarte para ver si es de día o es de noche, ya tienes la sentencia. Si eso no es un proceso rápido, vamos, que venga Dios y lo vea. Pero claro, puede ser muy rápido, puede ser incluso hasta justo, pero no es humano. No hay criterios de valoración. ¿Dónde está el corazón del juez? ¿Dónde está la valoración de la vulnerabilidad? ¿Dónde está la piedad? Entonces, ese es otro problema. Yo he tenido ocasión de trabajar sobre el juez robot, he publicado incluso un libro, no estoy haciendo propaganda, no se preocupe por eso, un libro y me he dado cuenta de que a muchas cosas sí, pero a otras cuidado y a otras desde luego que no. Bueno, yo desde esa perspectiva he analizado su código, pero claro, primero viendo estas bases, ¿no? Y en ese sentido, de las dos posibilidades que les he dicho, tramitación del expediente electrónico y ayuda en actuaciones concretas, juegan varias cosas que en estos momentos se están todavía construyendo. La Unión Europea ha aprobado en junio de 2024 la primera ley de inteligencia artificial europea, un reglamento muy complejo, en donde vamos ya viendo por dónde van los tiros, ¿no? Y en ese sentido, digamos que se están resolviendo aspectos quizás de una manera provisional y haya que entrar sobre ellos pronto, ¿no? Pero se están resolviendo aspectos que afectan profundamente a los ciudadanos, aspectos éticos, que no son normas legales, aspectos, a ver, no son normas legales en el sentido de que si la norma está diciendo que desde un punto de vista ético la máquina no podrá ser programada para hacer daño a quien la use, eso no es una norma en sí mismo. La norma será la responsabilidad en la que incurrirá por esa utilización dañosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que estamos avanzando. Y además de los principios éticos, estamos incidiendo en los derechos fundamentales sobre los que repercute la utilización de la inteligencia artificial en el proceso,
que son muchísimos, ¿eh? No se crean que es uno o dos. Yo me quedo particularmente porque me parecen los más difíciles de controlar y esto no afectaría al proceso civil tanto, pero no debemos olvidar que el hecho de que está ahí no significa que un día no pueda afectarnos. Son aquellos casos en los que podríamos, bajo un nombre muy general, hablar del derecho al entorno virtual y la protección de datos. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial consiste en que en las calles coloquen cámaras que simplemente por fijarse en nuestros ojos dan un retrato perfecto de quiénes somos, dónde somos, si tenemos antecedentes, cuántas veces nos hemos casado, cuántos hijos, etcétera, etcétera, estamos entrando en un mundo muy, muy, muy peligroso. Y en ese sentido hay que tomar ciertas prevenciones. Y esos derechos fundamentales requieren un especial cuidado. Pero si el derecho fundamental consiste en que se extienda y facilite más el acceso a la justicia, al ser más fácil, pues hay que potenciarlo. Entonces hay que ir punto por punto, ¿no? Hay muchas ventajas, además, que se derivan de ello. Yo he tenido oportunidad de practicarlo ya al lado de un abogado en un caso conocido, en donde el poder para pleitos se hizo mediante inteligencia artificial. La demanda con sus documentos anejos se presentó mediante inteligencia artificial, por tanto, utilizando programas específicos. La comunicación de la recepción de la demanda se recibió por parte del juzgado prácticamente de manera inmediata. Unos días después se admitió la demanda a trámite y se ordenaron la práctica de unas diligencias conforme a la demanda y otras se aplazaron a un momento anterior. Se dio traslado al demandado para la contestación a la demanda por un plazo de 20 días. El demandado contestó y aportó sus pruebas, se fijó, es decir, se tramitó el expediente electrónico prácticamente conforme a lo que estaba en la ley, sin haber ingresado ni un solo papel en el juzgado, ni un solo papel en el despacho del abogado proveniente del juzgado. Y eso fue algo se han creado varios registros electrónicos para que los abogados puedan acceder, por ejemplo, para conocer el estado del propio expediente, para conocer el registro civil por si necesitan algo, registros notariales, registros de la propiedad, todo coordenado mediante una sede judicial electrónica, que es una dirección electrónica y es algo que está ahí en la nube, en donde uno que lo sepa manejar, entre los que no me encuentro, pero un joven o una chica joven o un chico joven que ha nacido en este mundo, abogados que ingresen en este sistema no van a tener ninguna dificultad. Y a mí lo que me maravilló eran temas que me pueden afectar más con relación a aspectos, bueno, que yo considero relevantes con o sin inteligencia artificial. Por ejemplo, yo me interesé por la firma electrónica y por la prueba electrónica. Claro, la firma, yo tengo firma electrónica y por tanto la firma electrónica no me representa ningún problema, porque yo sé que es la mía. Pero ¿cómo sé que es la firma electrónica del tribunal? ¿Cómo lo puedo averiguar? Y eso es un problema, porque ahí vienen una serie de números interminables y una serie de características que yo, para no complicarme la vida y poder vivir tranquilamente, debo partir de la base de que son correctos. Porque si cada vez que recibo una notificación del juzgado tengo que impugnar, me puedo volver loco y además me significarán por parte del juzgado y acabaré perdiéndolo todo. En ese sentido, por tanto, hay que utilizar el sentido común. Pero la firma electrónica se puede falsificar, porque todo lo que identifica puede ser falso. Ese es un principio de cuando nos identificamos solo por el mote. Y por tanto, no, que es el perdut, es el perdido. No, pero no era el perdut, era otro. Y por tanto, desde ese punto de vista, hay que estar siempre encima. Por tanto, la firma electrónica me preocupa. Me preocupa también la prueba electrónica, porque de prueba electrónica se habla en dos sentidos. Y esto es el proceso civil moderno. Se habla en dos sentidos. En primer lugar, la prueba que se transmite electrónicamente al tribunal. Por ejemplo, yo voy a impugnar un testamento y al tribunal le envío telemáticamente el testamento. Ese testamento va a llegar con la demanda por vía electrónica y otros documentos por vía electrónica. Y a la demanda, y cuando ingrese en el juzgado, se va a generar
un documento en donde dirá qué es lo que ha entrado, en qué fecha y en qué hora, y una firma electrónica de la Secretaría del Tribunal. Con lo cual, habrá documentos que no son electrónicos que al ingresar electrónicamente adquieren una validez probatoria distinta. Y luego habrá pruebas electrónicas que sí se han generado electrónicamente. Por ejemplo, conversaciones de WhatsApp o determinadas situaciones que se pueden producir en la mensajería o incluso videoconferencias, etcétera, que sirvan como prueba. Entonces, esas son pruebas electrónicas que además de transmitirse electrónicamente, por tanto, tienen una prueba electrónica añadida, que es la de la validez de la prueba electrónica, habrá que controlar, ¿no? Y eso, bueno, va a influir. Tendremos que acostumbrarnos, pero va a influir positivamente. La gran pregunta es, ¿y si dudamos hoy respecto a la firma de un documento privado, sabemos lo que hay que hacer para impugnar su falsedad? Pero ¿cómo actuamos si dudamos respecto a la firma electrónica o respecto a la prueba electrónica? ¿Cómo lo hacemos, no? Y si nos viene de fuera, porque no se trata de una comunicación interna, sino que es una comunicación internacional, supranacional, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos instrumentos internacionales para ello. En España estamos sufriendo en estos momentos una avalancha de esos instrumentos de la Unión Europea para conseguir mermar lo malo de todos estos efectos y ver qué es lo que sucede. Y para terminar con este aspecto de la prueba electrónica, de la inteligencia artificial, bueno, de acuerdo. Y qué dice nuestro código? Porque el código puede decir que el expediente se tramitará electrónicamente, regular el expediente electrónico, pero no estar preparados los juzgados porque no tienen, no tienen ordenadores, computadoras, porque nadie lo sabe manejar, porque no hay plata, porque no hay una red, porque el Ministerio de Justicia no se han preocupado de ese tema, y entonces ser letra muerta. Entonces eso es una regresión y cualquier aspecto importante novedoso del código que se demuestre inmediatamente que no funciona va a ser muy negativo. No solo para quienes han hecho el código que probablemente no tengan ninguna culpa, dado que ellos lo advirtieron, sin duda alguna, sino sobre todo y también para los gobiernos, con coste de votos importantes, ¿no? Y habrá responsables de esto, habrá que tomar alguna decisión. Bien, hasta aquí una explicación de la evolución del proceso civil en los últimos 50 años en Europa y en América Latina con los aspectos que yo he considerado más importantes. Antes de entrar en una valoración general de su código, yo quisiera hacer una crítica general. Eh, no afecta solo a su código, la crítica general es a lo que les he explicado, que estamos viendo por ahí. Yo viajo mucho. En estos momentos me encuentro en Alemania, en donde estoy haciendo una investigación que me está gustando mucho, que tiene que ver con el proceso civil y no tiene que ver. Tiene que ver con muchos procesos y, por tanto, llevo, no sé, llevo en la cabeza varias cosas al mismo tiempo y estoy viendo estas cuestiones, estoy viendo cómo se está produciendo. Porque a mí lo que me interesa en estos momentos es, al hilo de toda la problemática que cada país pueda tener y la que en concreto pueda tener Alemania o luego Italia, donde voy, o la que pueda tener mi país en España, ver si hay una mejora, una solución mejor. Y es la discrecionalidad judicial. Bueno, pues en estos momentos soy cada vez más crítico con que el juez no sea discrecional como lo es el juez anglosajón, pero cuando observo el juez anglosajón me gustaría que tuviera un poco de límites como lo tiene el juez europeo. Y esas dudas hacen que cualquier análisis que tenga que realizar sobre aspectos derivados, complementarios o como este, que me divierte porque me pone en contacto otra vez con Latinoamérica y con mi querido amigo Andrés Morales, pues
acabo siempre igual. Y el final es decir, bueno, vamos a ver, ¿y yo qué he sacado en claro de todo esto? ¿Cuál es la crítica general que puedo hacer a todo lo que he dicho? A ver, que los tiempos son convulsos, no tengo ninguna duda. No sé en qué acabará todo el tema de las tariffs americanas, los aranceles, pero si siguen las cosas así, es muy probable la recesión y lo que eso significa, y por tanto la repercusión en el proceso civil va a ser inmediata con numerosísimos impagados, desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué sirve construir un código procesal civil tan moderno y tan bueno si resulta que los economistas en 2 días nos lo echan todo para abajo? Bueno, mi impresión es que si es muy bueno, resistirá mejor. Y si ha previsto todas estas realidades, resistirá. Si ante situaciones vulnerables los jueces tienen potestades de actuación y el juez, el nivel medio del juez panameño, es un juez social, social no es socialista o comunista, ¿eh? Es un juez que está incardinado en la sociedad, que conoce la sociedad, que sabe, hay solución. Si el código no le da los instrumentos, se acabó. Bueno, en ese sentido, debería de la digitalización, que es lo último que he hablado, la digitalización debería cuidar mucho la cuestión ética, la protección de los derechos fundamentales e impedir el juez robot. Ese sería un punto de partida por el que no iría en estos tiempos. Cuando acabe Trump y la situación cambie, ya veremos. Pero hoy en día yo defendería la ética y los derechos fundamentales por encima de todo, lo positivo, y aparcaría definitivamente el juez robot, lo negativo. En segundo lugar, eh, yo no estoy muy seguro, pero creo que eh, en el efecto sierra que tiene la libertad del ser humano con relación a la solución de los conflictos del proceso civil, ahora es un buen momento para las MASC. Se lo dije antes. Producto de esa libertad, el ser humano tiene que en este caso es el gobernante, y el político parlamentario y quienes lo aplican, jueces y magistrados y abogados, en este momento la solución única o preferida no debe ser el proceso civil, sino que se deben desarrollar soluciones baratas, rápidas y justas que alternativamente logren la solución del conflicto, los medios alternativos de solución de conflictos, los MASC. ¿Y por qué digo que es un buen momento? Aquí el Estado debe asumir una carga. La carga que debe asumir el Estado es que debe crear oficinas de medios alternativos de solución de conflictos, a ser posible gratuitas, aunque en determinados supuestos eso es difícil, para proporcionar al ciudadano una posibilidad de solución del conflicto en aquellos aspectos en los que socialmente más vulnerable se pueda ser. Por ejemplo, en materia de consumidores y usuarios, en materia de inquilinos, por tanto, sujetos a un contrato de alquiler de vivienda eh, eh, legal. Por ejemplo, tutelas de incapaces, tutelas de la mujer, tutelas de adolescentes, eh, tutelas de personas vulnerables que por la razón que sea no pueden pagar la pensión o no pueden ir a un piso porque la pensión que cobran ni siquiera llega a la mitad del valor de alquiler. Ahí es un foco social que evitaría muchos problemas y daría una cierta solución. Claro, no puede ser la única solución porque se necesitan otro tipo de acciones no jurídicas, es evidente. Pero ahí, digamos que tendría una... Lo que pasa es que jurídicamente hay que superar ciertos conceptos más propios de personas de mi edad que siempre te están diciendo, pero óigame, eso es privatizar la justicia y eso no es bueno. O usted quiere hacer obligatorias determinadas manifestaciones de masca cuando deberían ser voluntarias, o usted no conoce la realidad porque la gente prefiere un mal juez que un buen árbitro,
En fin, siempre hay ese tipo de problemas, pero si la gente empieza a ver que, mire usted, en el comercio este me han dado un bote de leche que estaba podrida y he ido a la oficina de consumidores y no solamente me han devuelto el dinero que gasté en la leche, sino que han hecho una inspección sanitaria a ese establecimiento para que no vuelva a suceder y le han puesto una multa. Si eso empieza a circular, pues la salud, no digo judicial, pero la salud jurídica del país será mejor, porque en realidad habrá evitado el proceso. Y aunque con el nuevo código el proceso hayamos pasado de 10 años a 5, no lo sé, es una manera de hablar, ¿eh? De 10 años a 5, con el MASC no debemos pasar de un mes o dos, si funciona bien, ¿no? Entonces creo que es un buen momento. Y además, deberíamos estar unidos por normas supranacionales al respecto, para que el MASC en Panamá no sea distinto al MASC en Colombia, o que el MASC de Panamá, que es distinto al de Colombia, no sea a su vez distinto al de Argentina o al de México. Y eso creo yo honradamente que no es tan difícil de conseguir. Hay que definir qué medios en concreto son, y yo fijaría tres o cuatro nada más, cada uno con sus diferencias y su campo de acción. Sería conciliación extrajudicial, por supuesto, mediación extrajudicial, por supuesto, arbitraje extrajudicial, y dejaría abierto una especie de encuentros en común o de arreglos en común para aquellos temas que no necesitarán tanta formalidad. Y además de esto, lo que haría, como consecuencia de esa crítica general, es decir, aparte de controlar la inteligencia artificial y de establecer los MASC como posibilidad real de solución del conflicto, lo que haría sería reformar ciertas instituciones. No he podido leer el código suyo con todo detenimiento, pero digamos que mm, algo hay. Quiero decir que ustedes lo regulan y que a lo mejor algo de lo que digo aquí pues puede ser de valor. Habría que estudiarlo más y les pido disculpas por ello, pero en el extranjero el tiempo es distinto. Yo en mi casa me puedo pagar mejor, pero aquí me conoce todo el mundo y todos son invitaciones y que sí. Y ahora me ha pedido una conferencia en alemán que ni que fuera tan fácil, pero en fin, ya me entienden, ¿no? Entonces, por ejemplo. Yo me fijaría en resolver problemas internos que afecten a las mejoras de posibilidades de iniciativa judicial que no impliquen labores inquisitivas. Algo de eso hemos hablado. Creo que habría que introducir nuevos medios de prueba y quitar algunos antiguos que he visto en su código. He visto que está la confesión. Eso ya no, la confesión ya no tiene sentido en el proceso civil. Y no está la prueba electrónica. No sé si es porque se considera pericial o por otra razón, pero debería estar. Habría que precisar los casos de carga de la prueba, porque a veces hay una inversión de la carga probatoria y eso habría que verlo. La valoración de la prueba también se está discutiendo en estos momentos porque las frases no son claras. Eso de la sana crítica, eso de, digamos, en conciencia, son frases muy antiguas, ¿no? Cuando en realidad lo que se quiere es prohibir la arbitrariedad de la decisión y por tanto afecta a la motivación. Motivación y valoración van perfectamente unidas, ¿no? Y mejoras de la ejecución que, como les decía antes, no impliquen que es un paraíso del deudor. No sé, en mi país se está estableciendo la subasta electrónica y aunque la han reformado tres o cuatro veces desde que la inauguraron hace 10 años, pues parece ser que se considera un instrumento bastante objetivo e imparcial que está acabando con corruptelas, ¿no? Bien, y finalmente, ya llevo casi hora y media hablando, eso es más de lo previsto para un anciano, y por tanto voy a concluir con su país, con la propuesta de Panamá. A ver, yo he hecho una lectura rápida de todo el código, he estado 2 días con él, y yo le diría ciertas cosas. Primero, siempre con extraordinaria prudencia, porque yo no soy panameño y por tanto les pido perdón y me disculpo por adelantado si algo no he interpretado bien. Y segundo, con mi única intención de colaborar, no con intención de señalar críticamente
defenestrando a nada o a nadie, en absoluto, de colaborar para ver si esta visión puede ayudar a una mejora. Este código empezará a regir el 9 de octubre de 2025. Es la ley 402 de 9 de octubre de 2023, por tanto, más o menos 2 años, ¿no? De vacatio legis. Está dividido en 4 libros de una manera poco tradicional, salvo que en Panamá haya sido así respecto a otros países latinoamericanos, porque aunque todos tienen unas disposiciones generales o título preliminar, luego distingue bastante los contenidos. El libro segundo aquí es de actividad procesal, el tercero de disposiciones comunes a los procesos, en donde trata muchas cosas como las cuestiones probatorias y luego los procesos sobre los que le diré algo al final. En total son 809 artículos, aunque entre ellos al final están las disposiciones finales y transitorias. Bien, así un poco con pupurri, es decir, mezclándolo un poco porque he tomado nota de las cosas conforme las iba leyendo. Aquí las tienen, ¿eh? No, no les engaño. Y ahora me permitirán, por tanto, que lea, ¿no? Vamos a ver. Me sorprende que se regulen instituciones que sería más propio de las leyes de organización judicial. Por ejemplo, aunque se trate de recusar a magistrados en el proceso civil, la recusación es más bien una institución que afecta a jueces y magistrados y por tanto tendría que ir en la ley orgánica del Poder Judicial o equivalente en Panamá. Se regula el desacato. Yo no sé si se regula el desacato civil o el desacato penal, pero si se regula el desacato penal, tenemos un código, un precepto penal en un código procesal civil, artículo 797 y siguientes, lo cual me ha extrañado. Segundo, por tanto, recusación y desacato yo les propondría que fueran al Código Judicial, a la Ley Orgánica del Poder Judicial o de tribunales. Luego tienen en lo que es artículos 85 a 97, tienen como presupuestos procesales que afectan a las partes, legitimación y capacidad, tienen frases muy antiguas en donde se confunde legitimación con capacidad. Y hay que relacionarlo con la audiencia preliminar y me parece que yo le daría una revisión, una segunda vuelta. La ejecución me parece que han seguido el sistema antiguo, no se han modernizado. Miren, la ejecución moderna, esto lo hicieron ya los alemanes, la ejecución moderna prevé un solo tipo de procedimiento de ejecución. Solo que el llegar a ese procedimiento de ejecución único depende de dos cosas, de que se ejecute un título judicial o que se ejecute un título no judicial, una escritura pública, por ejemplo. Entonces, ustedes separan la ejecución de títulos judiciales en los artículos 287 a 303 y la ejecución de títulos no judiciales en los artículos 731 a 794, que es la manera antigua como la ley española resolvió la ejecución, llamando a una la ejecución y a la otra la vía de apremio. Entonces, yo creo que es mejor juntarlas, porque en definitiva, la ejecución de un título judicial respecto a la de un título no judicial es que es más garantista. La ejecución de título judicial tiene más garantías y por tanto las causas de oposición tienen que ser mucho más taxativas y duras si el título no es judicial. Y consecuentemente, en ese sentido, yo haría un estudio un poco más profundo. Tengan en cuenta también que ustedes hablan, los artículos 488, 493, de la prueba de confesión. La prueba de confesión ha desaparecido del ordenamiento jurídico porque es el interrogatorio de partes, aunque ustedes luego regulan la prueba de declaración de parte en los artículos 499 a 496. No, no tiene sentido. Y además el juramento tampoco tiene sentido tal y como se regulaba históricamente. Yo esto miraría la ley española, que lo ha regulado bastante mejor y me parece que debería seguir así, ¿no? Em, a ver, tienen también el discovery probatorio, lo que ustedes llaman divulgación de pruebas, los artículos 434 y siguientes, pero incluyen la prueba de informe
que es muy discutido en el mundo que eso sea una prueba autónoma, porque generalmente la prueba de informes o es una prueba documental o es una prueba pericial, podría causar problemas y han prescindido de las presunciones para entrar directamente en el tema de los indicios, solo que los indicios no se entienden si no se incardinan en una presunción. Y entonces yo intentaría mejorar esa cuestión. Distinguen tres audiencias. La audiencia preliminar, que es la audiencia previa de la ley española, la audiencia final y la audiencia especial para medidas cautelares. Yo al respecto les diría simplemente que si están tan a favor del principio de oralidad, no es de recibo que se pueda prescindir de la audiencia final eh, o incluso pedir que sea por escrito. Hay que mantenerla oral, en mi modesta opinión. Regulan la celebración por videoconferencia. Eso perjudica notablemente al principio de inmediación. Vaya con cuidado con esta materia. Y en cuanto al expediente electrónico, está ahí todo mezclado y yo supongo que con la práctica se irán aclarando, pero mejoraría el tema de la firma electrónica y de la prueba electrónica porque me parece que son los dos más importantes. Y finalmente, la prueba de que ustedes no han conseguido en su código la simplificación procedimental. Miren, si yo he entendido bien su código, que me ha resultado un poco difícil de entender, ustedes distinguen entre procesos declarativos y procesos de jurisdicción voluntaria. Y dentro de los procesos declarativos, entre procesos ordinarios y procesos especiales. Los procesos ordinarios son el de mayor cuantía y menor cuantía, y luego digamos, están también como ordinarios los procesos sumarios. Y luego vienen los especiales. Esto, digamos, no es simplificación procedimental, porque si lo miramos bien, ustedes mantienen un proceso ordinario de mayor cuantía, un proceso ordinario de menor cuantía, un proceso sumario que tiene muchas derivantes y los procesos especiales de los artículos 662 y siguientes, con lo cual nos vamos a una cifra de más de 20 o 25. La idea sería un solo proceso ordinario o dos, un proceso ordinario o un proceso verbal, en donde todo lo demás fueran particularidades de la demanda o especialidades procesales. Por tanto, creo que valdría la pena una reconceptuación. Si la tradición panameña o de los abogados y de los jueces es la causa de que no se haya modernizado la simplificación, no haya sido posible la simplificación procedimental y no se haya modernizado, pues entonces hay un elemento ahí, digamos, de carácter ideológico para convencer argumentalmente que esta tiene que ser la salida. Yo me ofrezco con mucho gusto, no a convencer a nadie, sino a explicar por qué es mejor, con ejemplos reales, y así, digamos, saldríamos del paso. Porque tengan en cuenta que el proceso sumario no es un proceso ordinario o un proceso verbal, sino que el proceso sumario son determinadas especialidades procedimentales que por razones que a la ley convienen en un país determinado no alcanzan la fuerza de cosa juzgada o tienen limitadas las alegaciones y los ofrecimientos de prueba. Con lo cual, lo importante no es que sea un proceso sumario distinto al ordinario, sino que sea un proceso ordinario en donde se regula un interdicto positorio, que ese interdicto posesorio, desde un punto de vista de la alegación y de la prueba, es limitado y además no alcanza la fuerza de cosa juzgada. Y eso se puede regular de una manera muy distinta. Y luego lo de los procesos especiales son numerosísimos. Pero es que cuando ya eso lo tiene uno claro que no es la vía, pues aparecen los procesos de jurisdicción voluntaria y dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria, artículos 685 y siguientes, nos encontramos con unas normas generales que está bien, pero luego con dos categorías de procesos que obstan a la propia denominación de jurisdicción voluntaria, porque si estamos ante jurisdicción voluntaria es porque no estamos ante procesos, o dicho de otra manera, la jurisdicción voluntaria es
la manera de resolver un problema en donde no hay enfrentamiento, no es contencioso, mientras que el proceso presupone la dialéctica en contradicción, presupone el enfrentamiento. Entonces, que se hable de procesos especiales de jurisdicción voluntaria o procesos sumarios de jurisdicción voluntaria me parece erróneo, no me parece acertado. Con lo cual, después de esta hora y 40 minutos, un poco más que llevo hablando, hora y 45, espero que tengan una idea de cuál es el pensamiento de un extranjero que no se siente extranjero en Panamá sobre su futuro proceso civil. Pero esta crítica que les he formulado no quiero que se queden con que es una crítica negativa, sino con una llamada de atención sobre aspectos que puedan ser de mejora. ¿Por qué? Porque el código tiene cosas buenas, tiene una estructura diferente, pero tiene una estructura claramente perceptible. Tiene una regulación muy detallada en el artículo 1, disposiciones generales, de numerosísimos principios en el entender panameño que deben estar y están, porque se habla de judicial efectiva, del carácter de instrumentalidad, de la gratuidad, de la independencia judicial, el principio de legalidad, del principio dispositivo, de la oralidad, de la contradicción, de la inmediación, de la concentración, de la aportación de parte, de la valoración de la prueba, de la adquisición probatoria. Se habla también de la motivación de la sentencia, de la congruencia, de la doble instancia, de la economía procesal, de la buena fe, del principio de publicidad, de transparencia y acuerdos, de ámbito de aplicación, de interpretación analógica y de prejudicialidad, que en mi modesta opinión, aunque puedan parecer muchos, si la jurisprudencia va interpretando esos principios y ubicándolos en su lugar correcto, puede formar en un tiempo relativamente breve un cuerpo de doctrina muy bueno para el Panamá que antes no tenía. Y eso hay que saludarlo positivamente. El expediente electrónico hay que saludarlo positivamente. Sin duda alguna, si hubiera leído la prueba con mayor detenimiento, habría destacado aspectos modernos y positivos de la prueba, que es donde está la clave para ganar el proceso y es lo que hay que hoy en día, más que nada, mejorar. Por eso les decía que yo añadiría la prueba electrónica para redondear el tema. La prueba pericial hoy en día es problemática, muy problemática. Primero porque se están produciendo pruebas en las que, para no engañarnos, el juez tiene poco que decir. Es la prueba científica. A ver, ¿qué juez panameño se atreve cuando le presentan un informe de ADN en el que le dicen que hay un 97% de probabilidades de que ese señor sea el padre del hijo cuya legitimación se reclama? A ver qué juez dice que no es el padre. Por tanto, desde ese punto de vista hay que estudiar los contornos y los efectos de las pruebas científicas. Y eso es prueba pericial y eso es modernidad procesal. Hay que hacerlo. Y la prueba electrónica se circunscribe a estos afectos. Por tanto, yo felicito a quienes han elaborado el Código Procesal Civil por el esfuerzo hecho. Toda obra humana es criticable. Si la hubiera hecho yo, seguramente estaría ahí alguien poniéndome de caldo de dómine, que se dice en nuestra literatura clásica, porque es ley de vida y así tiene que ser. Solo sepan ustedes que lo he hecho con mucho cariño, con mucha deferencia y con mucho respeto hacia ustedes, porque en donde hay trabajo bien hecho, se nota. Y el trabajo está bien hecho, aunque en algunos aspectos yo considere que se puede hacer mejor. Muchas gracias por su atención. Profesor Juan Luis, de verdad que no me quedo sin palabras para agradecer su intelecto porque el aporte que está haciendo en este momento creo que hace el preámbulo a la discusión, a lo que se viene a futuro. Y créame que esta conferencia va a quedar marcada para la historia porque ojalá llegue a instancias de cortes donde fueron los que proyectaron esa reforma
Y pues se queda también una pregunta que siempre se va a hacer, y es que hasta dónde las demandas de inconstitucionalidad van a entrar si la propia Corte es también parte sobre esa situación. Entonces, hasta dónde esas sentencias de inconstitucionalidad van a tener efecto si la Corte misma fue la que promulgó el código. Ujú, Entonces, ese es uno de los factores que queda también en la pregunta, y todo lo que tiene que ver con el sistema electrónico, pues también tiene una repercusión grande. Y profe, de verdad que para mí un honor, un placer gigante. Nuevamente, gracias por su bondad. La invitación está para que en los próximos eventos de pronto nos pueda acompañar. Todo también depende de su tiempo y de su visitud que tenga en las situaciones académicas. Y pues, como siempre, agradecido de parte de Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Panamá y Colombia. Le dice gracias nuevamente. Panamá también le dice gracias por su intervención. Hemos tenido la gran fortuna de tener el mejor procesalista en este momento a nivel mundial, el profesor Juan Luis Gómez Colomer, profesor de siempre, amigo y autor de nuestro sello editorial. Profesor, muchas gracias. Cierro la grabación muchas y gracias. continuamos.